¿Cómo sería el 11 del Málaga Club de Fútbol si no hubiese dejado escapar a sus estrellas? Hoy lo comentamos en Proyecto Malaguista. Estamos en pleno mercado invernal y a uno le da por ponerse a pensar, oye, ¿cómo sería este equipo si fichase a este jugador? Pero yo, quería plantear con ustedes, oye, ¿cómo sería el Málaga? ¿Cómo sería el Málaga si no hubiese dejado escapar a sus estrellas? Estrellas que evidentemente sigan todavía en activo, tengan un nivel para formar parte de un 11 realmente competitivo. Y además, cuando hablamos de dejar escapar, evidentemente algunos han podido ser propiedad del Málaga Club de Fútbol y se marchasen bien libre o bien en la cantera o bien ya en primer equipo porque pagasen una buena cantidad de dinero por él. O también jugadores, hay que decirlo, que pasasen por aquí, por Málaga en calidad de cedidos y que hoy lo estén haciendo realmente bien en primera división, bien sea española, inglesa o en la que toque. Dicho esto, señoras, señores, vamos a meternos de lleno. ¿Te ha quedado todo claro, Javi? Porque vas a ser tú el primero en decir el portero. A ver qué portero hemos dejado escapar, si es que hemos dejado escapar algún portero que hoy la esté rompiendo. Así que eres tú quien inicia con este fantástico 11. Pues empezamos con la primera posición y creo que va a ser el único jugador que no dejamos escapar, más que nada porque está actualmente en la plantilla y evidentemente es el santo del Málaga Club de Fútbol, el toledano, Alfonso Herrero, que yo creo que aquí hay poco debate, ¿no? Porque los mejores porteros que ha tenido en las últimas temporadas el Málaga, pues están la mayoría retirados. Ahí en la ecuación podríamos meter a Willy Caballero, pero está ya de hace varios años retirado, incluso Roberto Jiménez, que también se ha retirado hace un par de años, así que yo creo que aquí hay poca duda, ¿no? Alfonso Herrero, que ha demostrado su nivel tanto en Primera Federación como ahora que lo está demostrando en Segunda, y me atrevo a decir que si estuviésemos en Primera también daría nivel sobradamente, así que yo creo que aquí hay poca duda y bueno, un jugador que tenemos actualmente en la plantilla, así que no nos lo vamos a dejar escapar, vamos a intentar retenerlo un poquito. Una cosa os quería plantear, ¿es probablemente esta posición, la de portero, donde los jugadores que han dado mejor rendimiento en el Málaga luego no lo han dado ya en otro equipo porque creo que han estado gran parte de su etapa en Málaga? Te quiero decir, Willy Caballero se fue al City, se fue al Chelsea, pero yo creo que ya nunca se vio esa versión que demostró en Málaga. Kameni es que termina como quien dice estando en el Málaga, ¿vale? Que es cierto que luego pasó por el Antequera, por diferentes equipos, pero ya lejos de la élite. Es decir, yo la sensación que tengo es que los porteros que triunfan en el Málaga triunfan y triunfan en el Málaga, es decir, en el Málaga y ya está. Los que vengan después ya no cuentan. Eso creo que lo analizó Alfonso Herrero, por eso no quiere salir de aquí de Málaga, ¿no? Y bueno, y ya no solo eso, sino que la posición de portero, por lo general, ha habido pocas veces en las que hayamos tenido problemas, ¿no? Por así decirlo. Siempre suelen rendir. Suerte, por suerte, podemos sacar alguna temporada concreta, pero que por ejemplo, Roberto, que acabo de mencionar, hasta la del descenso con Rubén Yáñez. Claro, es que estaba del descenso con Roberto en el año de descender de primera división. Es de las pocas posiciones en las que sí que se compite. En el año del descenso también a primera red. E incluso también podemos sacar algo positivo. Es que recuerdo pocos años, ¿no? Donde la portería quizás podemos sacar cosas negativas. El que se me viene, además, le iba bien el nombre que tiene porque hacía cantadas a veces y le venía como anillo al dedo, ¿no? Como el vocal del Canto del Loco. Dani Martín. Dani Martín, yo es el que recuerdo de los últimos. Es de los pocos años que tú dices, mira, aquí en portería podríamos haber mejorado, pero por lo general yo creo que es la típica posición que no ha tenido problemas demasiado el Málaga, que además otro equipo con mucha rotación y todo, y que va. De todas formas, Javi, que estamos aquí como recordando para intentar. Parece que nos estamos intentando excusar de que hemos puesto a Alfonso Herrero, pero la verdad que no hemos tenido ninguna duda a la hora de hacer el 11. No. Sí, lo hemos puesto y está bien puesto y nadie duda de que rendiría perfectamente en primera división. Total. Oye, que no lo hemos dicho, David, por cierto, que aquí la gente que piense que vamos a jugar con el 4-2-3-1 de Pellicer se equivoca, los que piensen que vamos a ir con un 4-3-3 se equivocan, los que piensen que vamos a ir con un 4-4-2 también se equivocan. Aquí vamos a ir con un 11 FIFA ultra ofensiva total. Vamos con tres centrales y luego ya jugadores de ataque a porrón, pero vamos con el primer central. Es verdad que nos aprovechamos de que tenemos un portero que lo para todo y tres centrales que yo creo que es casi de lo mejorcito del equipo porque son muy fiables. Vamos a empezar con esa línea defensiva. Yo voy a tirar el primer nombre. Sigue en primer plano en Europa, evidentemente en España, y tiro el nombre de Diego Llorente. Llegó aquí al Málaga un poco que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Si iba a rendir, si no. Nos lo cedió a nosotros el Real Madrid.
venía de dejar ciertas dudas ya en sus primeros pinitos en Primera División y aquí, pues, la verdad que empezó, pues, como ese central blandito, ¿no? Que nos recordaba también a otro que mencionaremos un poquito más tarde y parecía que le venía un poquito grande, ¿no? Primera División al principio, pero yo creo que luego fue cogiendo un poquito de mano en el Málaga, que se fue asentando en el equipo. Yo creo que fue de lo mejorcito de esa temporada. De hecho, Salva, me lo estabas comentando antes, que yo no recordaba las cifras exactas, luego se lo vende el Real Madrid a la Real Sociedad por una pasta. Sí, yo recuerdo además, ahora que has dicho esto de que empezó blandito, también cede el Real Madrid precisamente a Llorente, pero no Diego, a Marcos, al Deportivo Alavés, aquella temporada que hace un temporadón en el Deportivo Alavés. Yo creo que esta es una de las cosas que hace que luego lo vendan al Atlético de Madrid por una auténtica morterada de dinero. Y yo recuerdo escuchar a gente, alguna puntual en la Rosaleda, algún día esto se me quedó, bueno, a ver, lo he dicho como plural, como si esto fuese el día a día, no, yo recuerdo que escuché una vez a una persona en la Rosaleda y se me quedó muy marcado que dijo: jolín, ya nos podría haber cedido a nosotros el Real Madrid al Llorente bueno, ¿no? Porque es cierto que Marcos estaba saliendo por completo en el Deportivo Alavés y bueno, pues luego lo que tú dices, yo creo que Diego lo terminó haciendo bien en Málaga y le dejó una muy buena cantidad de dinero y luego es un hombre que ha movido dinero porque la Real pagó 11 por él, el Leeds United pagó 20 millones de euros por él, así que el Real Betis Balompié luego ha pagado ya en sus años últimos, a ver, tampoco últimos de carrera, pero sí que ya es un futbolista pues que tiene una edad bastante más considerable, ha pagado cerca de 5 millones de euros por él. Así que bueno, Diego Llorente, que pasó por aquí en calidad de cedido, que lo valorizamos o lo revalorizamos y no está mal tirado. Un central que no pudimos revalorizar porque vinieron a nuestra cantera y nos dijeron, a tocateja, para nosotros, os pagamos cerca de medio millón y nos lo llevamos. Dean Huijsen, oye, todo el mundo está hablando de este chico. Es la sensación del fútbol español, del fútbol internacional. Se está saliendo en el Bournemouth en la Premier League. En la Juventus no le dieron oportunidades casi con el primer equipo. Pero fíjate que ahora es que está sonando para todos los grandes. Ves noticias relacionadas con el Real Madrid, precisamente que hablábamos antes, que nos cedió a Diego Llorente, con el Fútbol Club Barcelona, con diferentes equipos grandes de la Premier League. O sea, él, que además se considera malagueño, porque es cierto que nace en Netherlands, ¿no? En Holanda, en Países Bajos, pero que es un chaval que se muda aquí siendo muy pequeñito con su familia y que lo tuvimos en nuestra cantera, tío. El problema es que no lo hemos podido disfrutar ya en el primer equipo, ¿no? Que ya ese hubiese sido el colmo, porque hay otros jugadores que no lo han quitado, pero bueno, al menos lo hemos visto jugar algún que otro partido con el Málaga y es el único problema. Pero bueno, por trayectoria y por lo que está haciendo a día de hoy, yo creo que era uno de los jugadores también clave donde hay poco debate, aquí en la defensa. De hecho, creo que metemos tres defensas por lo mismo, porque es que los tres que tenemos han terminado con la selección y han terminado rindiendo a un auténtico nivelazo. Y yo la espinita clavada esa, ¿no? De ojalá haberlo visto en el primer equipo, pero bueno, eso es da para otro debate, ¿no? El refuerzo, lo que habría que blindar un poquito la cantera, sobre todo cuando tiene estos talentos. A mí me encanta Huijsen porque además creo que es veo el equipo y es verdad que hay otros nombres que visten un poquito más y tal, pero a mí es de los que más me hubiera ilusionado porque creo que de verdad va para central top y creo que de hecho, más allá del equipo que lo fiche, porque va a ser un central que un equipo importante se va a gastar un pastizal, yo creo que va a ser central de la selección española fijo durante los próximos años, segurísimo. Además, ya ha debutado con la sub-21, ahora le falta con la absoluta, pero sí que es cierto que Santi Denia ya ha contado con él. Marcos Peña, jugador que debutó la pasada temporada en Primera División, que pasó por la cantera del Málaga, el de la Almería, que ahora está jugando en el Marbella. En una entrevista que tuve yo con él me decía que ya desde un comino, es decir, en edad de cadete, que compartieron ambos vestuarios, se le veía que iba sobrado. Esto me comentaba Marcos Peña, pero claro, yo le decía, pero uno a esas edades puede intuir que Huijsen a esta edad iba a ser titularísimo en Premier y dice, hombre, a ver, tanto como eso no, pero sí que se ve que ya iba sobrado dentro de la categoría de cadete y es más, llegó a entrenar, no sé si con el primer equipo, pero con el malagueño, es decir, llegó a tener presencia en algunos entrenamientos con categorías bastante superiores en comparación a la suya. ¿Y el otro hombre quién es de nuestra defensa, Javi? Pues habéis mencionado a Diego Llorente, yo creo que por la trayectoria que tiene en el Málaga y por la situación, ¿no? Que llega es muy parecida. Pau Torres, jugador actual del Aston Villa, que ya hemos visto que en cuanto salió del Málaga se fue al Villarreal, llegó de hecho cedido por el Villarreal
a la Rosaleda. Y bueno, es uno de los jugadores que decir, ¿no? En ese año del playoff, donde es clave, creo que juega 40 partidos, o sea, prácticamente lo juega absolutamente todo, excepto algún partido por sanción y por alguna molestia. Y yo creo que también por la trayectoria que ha tenido y por el nivelazo que ha demostrado, también con la selección española, pues creo que es indiscutible, ¿no? Que esté Pau Torres también en nuestra alineación. Lo comentábamos antes que a mí me parecía que era una cosa similar a Diego Llorente en esos primeros partidos. Yo lo veía un poquito que le venía un poco, no sé si grande, porque yo creo que sí que estaba preparado en cuanto a conocimientos, técnica y demás, pero yo creo que le costaba adaptarse a ese otro fútbol que a veces hay en segunda división, pero yo creo que aprendió súper rápido. Creo que eso, quitando esos 5 o 6 partidos que yo sí que le vi un poquito difuso. Creo que a partir de ahí sí que creció muchísimo y para mí acabó como un central que ya se veía que era para jugar en primera división, titular, y al año siguiente, creo que si no me equivoco, ya está en el Villarreal totalmente asentado, casi en el 11, y poco después pues se va a la Premier League. La defensa que estamos viendo, por cierto, en pantalla, son tipos que en salida de pelota, o sea, podemos temer a lo mejor por algún duelo aéreo, por algún duelo en el cuerpo a cuerpo, porque es cierto Bueno, que ahí ha aéreo, tenido... Sí, pero ha tenido alguna que otra vez debilidades, ¿eh? Se le ha achacado mucho, por ejemplo, esto a Pau Torres, incluso Diego Llorente ha tenido tramos a lo largo de su carrera que no era muy fiable, sobre todo a la hora de ir al choque, pero en salida de pelota, oye, aquí creo que podemos estar tranquilos porque los tres tienen una salida realmente buena. Vámonos con el medio del campo. Perdóname, quiero dar un palito como en cada vídeo de los pocos jugadores de la cantera del Villarreal, reales del Villarreal, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Cómo le siempre va robando y cogiendo jugadores de todos sitios, hay que reconocerle, ¿no? Cuando sale el de diamante, la verdad. no, el diamante no. El chiquet del Poble, le decían o le dicen a Pau Torres, y además también le decían el diamante de Miracamp, que es la ciudad deportiva o la zona en la que entrena el Villarreal. ¿Qué nos iba a decir ya David? Que le toca tirar nombre. Pues he empezado la defensa y empiezo también el centro del campo. Es verdad que nos hemos quedado con perfiles muy jugones. Aquí es verdad que es lo que hemos comentado antes. Defender van a defender pocos. Concretamente los tres centrales y Alfonso Herrero. Nuestro centro del campo empieza con Pablo Fornals. Actualmente en el Betis con Diego Llorente. Ha pasado por West Ham, Villarreal también, como decía Javi, que le tiene muchísimo cariño. Y yo creo que era un fijo, ¿no? En este 11, un centrocampista que ya aquí en Málaga empezó muy jovencito a destacar. Él siempre como que ha hecho un poquito en cara que aquí no se le dio mucha importancia y demás, pero lo cierto es que cuando estuvo, pues creció muchísimo. Al final era un fijo en el 11 y vino el Villarreal y nos lo quitó. Un Pablo Fornals que dijo en la entrevista que tuvo con los chicos de Offsiders que le llamaban rata y que cuando visitó la Rosaleda le dolió muchísimo la forma en la que lo recibieron, pero que aún así él seguiría volviendo a la Rosaleda porque considera que todo lo que le dio el Málaga nunca lo va a poder devolver de forma material ni de ningún tipo de manera. A mí Fornal es un tipo al que le guardo cariño. Entiendo que en el momento en el que salió, bueno, dejó 12 millones de euros, se marchó al Villarreal. Entiendo que esto pudiese molestar en su momento aquí, pero yo es un chico al que le guardo cariño. El otro mediocampista... ¿Sí? También por lo que comenta en esa entrevista que ha hecho referencia de Outsider. Yo creo que mucha gente también tenía esa cara, ¿no? De Fornal como una persona rata, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ya opina distinto en cuanto ve la entrevista, en cuanto escucha también la forma, ¿no? de la que sale. Vamos con el otro mediocampista, que este es el hombre de los que está dentro de este 11 que nosotros estamos planteando, que más dinero ha dejado en las arcas del Málaga Club de Fútbol. Hablamos de Sergi Darder, que se marchó al Olympique de Lyon. Luego es cierto que la gente lo recordará pues por su presencia actualmente en el Mallorca y también evidentemente porque en el Español iba a temporada buena tras temporada buena. Llegó a sonar para el Fútbol Club Barcelona, aunque él dijo que no se iba a ir nunca al Barça por ese sentimiento perigo que tiene. Llegó a sonar también en alguna ocasión para el Atlético de Madrid, pero yo os digo una cosa, hablando de su etapa en el Málaga Club de Fútbol, qué futbolista era Sergi Darder, o sea, qué golpeo tenía Sergi Darder, a mí me encantaba Sergi. Los goles que metía, y aparte que recuerda también a esa época de Javi Gracia, con muchos canteranos, con muchos jugadores que subieron al primer equipo, y además esa temporada
que yo, o sea, cuando recuerdo épocas del Málaga donde la cantera ha apretado mucho en el primer equipo, la mayoría de veces ha sido en momentos donde han tenido que tirar, véase el año, ¿no?, de las 18 fichas y demás. Este año no, ese año 2016, 2017, ¿no?, esa época, sobre todo con Javi Gracia en el banquillo, se recuerda que salieron muchos jugadores de la cantera y porque tenían que salir, porque brillaban por luz propia. Es cierto que Darder tampoco es que haya tenido una trayectoria muy grande en la propia cantera del Málaga, pero era uno de esos jugadores que demostraban mucho en ese plantel. Es más, recordaremos aquellas declaraciones de los Samus, que ninguno de los dos entra, Samu Castillejo, porque no sé si tiene equipo o no tiene equipo. Por edad podría entrar aquí, pero está lejos del nivel que ha llegado a mostrar cierto es en la élite. Y bueno, Samu García está ya retirado incluso, aunque por edad podría seguir en activo. Pero recuerdo los Samus cuando son vendidos que decían: yo no me voy porque quiera, yo me voy porque es que Que me ven. me están obligando, porque me venden, es decir, porque me están poniendo en la rampa. Del tema de Seri Darder, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que de los jugadores que han salido de la cantera en el centro del campo, yo creo que es el más completo de todos. Yo recuerdo que era capaz de dirigir el juego, que tenía ese físico incluso para presionar arriba, para luchar con los rivales, tenía disparos, tenía desplazamiento largo. Yo creo que era el más completo de los que ha salido de la cantera, aunque bueno, entre comillas, como decía Javi, porque llegó ya aquí en una edad pues Llegó al malagueño. mucho más madura, exacto. Para mí, pero mira, bueno, yo abro un melón. Para mí Sergi Darder no es canterano. Hombre, que si nos valoramos como los años que tiene que pasar, evidentemente no es canterano, pero siempre recuerda, ¿no?, a esa Sí, época sí, que sí, comentaba, ¿no?, evidentemente, al fin y al cabo. evidentemente. Sí, yo lo entiendo, y al final has pasado por el filial y hay mucha gente que toma como base el hecho de si pasas por mi filial, eres canterano. Por ejemplo, recuerdo una declaración que me parece que es una mofada total de Florentino Pérez diciendo que Vinicius Junior es canterano del Real Madrid, cuando pagaron 40 millones de euros por él. A ver, esto qué broma es, tío. bueno, hay algo parecido con Araujo, ¿no? Creo, en el Barça. Araujo también. Sí, el Barça, el Madrid, por lo que sea, ese Araujo argumento. pagaron por él, no sé si fueron 5 millones de euros a un equipo de Uruguay y también es Made in La Masía. Y tú dices, a ver, que has pagado 5, 10, 40, los que sean, pero has pagado ya una cantidad de dinero. Está leyendo hasta que Pedri es de La Masía, o sea, fíjate. No, pero esa no se la cree, o sea, esa no se la cree nadie porque es que Pedri cuando habla y además él se siente muy identificado con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, con respecto a lo que decía David, si considerásemos a Darder como canterano, que yo no lo considero, pero si lo considerásemos, yo estoy de acuerdo en lo que tú apuntas de que era un jugador muy completo, porque hemos dicho, no hay nadie de este 11 que vaya a defender de medio de campo hacia adelante, pero bueno, Darder yo creo que te puede hacer el apaño, puede dar los apoyos, las ayudas, y luego es un jugador eso, que tenía golpeo, que tenía capacidad de presión, de organizar, de robar, y bueno, lo sigue demostrando hoy en Mallorca y anteriormente en el Español. A ver, Javi, que te toca uno que es el que probablemente ¿no? el que probablemente tenga que llevar el capitán, ¿no? El brazalete. Hombre, lo del brazalete, por calidad sí. No sé si tal, porque tampoco ha pasado muchos años sí, en el Jaula. primer equipo. Eso va por decreto, Javi, el brazalete va por decreto. Pues ya o está. él o Alfonso Herrero, no hay más. Alfonso Herrero yo lo vería más de capitán, pero bueno, sí es cierto que es la estrella de este equipo, diría, ¿no? Y evidentemente, como todo el mundo estará ya pensando y teniendo en cuenta que estamos en el centro del campo, pues es Isco. Isco como medio centro ofensivo de este plantel. Poco hay que decir, ¿no? De por qué lo incluimos. Esa época en la Champions. Esa época que está viviendo ahora. Esa segunda juventud, por así decirlo, ¿no? Porque sí es cierto que su carrera ha ido de más a menos en el Madrid y después en el Sevilla. Pero ahora con el Betis, quitando ese lapso, ¿no?, de la lesión, pues está también regresando a un nivel de Isco, no sé si decir, de cuando estaba en el Málaga en ese año de Champions, pero casi parecido, ¿no? Ya el año pasado jugó prácticamente todo con el Betis y desde que se ha regresado ya con la lesión lo está haciendo de vuelta. Y bueno, es que lo que digo, ¿no? Un poco que debatir aquí, ¿no? Porque Isco está en este plantel. Dos cosas que os quiero poner encima de la mesa. Bueno, la primera... Yo sí. una creo que yo también lo estaba pensando y lo iba a decir. Probablemente, pero la primera que voy a decir, y quiero corregirme antes que nada, porque si no alguien en el chat me va a decir, oye, Salva, te has equivocado. Y diré, pues tienes razón. He dicho que Darder fue el hombre que más dinero dejó de este 11. No, el que más dinero dejó fue Isco, que dejó 30 millones de euros. Y la siguiente va relacionada con el hombre que una vez nos habló de duda, David Picón. ¿Cómo os sienta a ustedes? Pregunta que os lanzo a vosotros y yo también ahora respondo. El hecho de que Isco se marchase al Sevilla, porque he visto que alguna vez incluso en los comentarios alguno ha dicho, oye, pero es que cuando hablamos de Isco obviamos que se marchó al Sevilla. Un Sevilla que estaba en primera y un Málaga que estaba evidentemente en segunda en ese tiempo. Yo creo que no se ha tenido tanto en cuenta porque
creo que la etapa en Sevilla fue tan corta y tan mala, porque ellos, o sea, la afición del Sevilla, que es rival histórica del Málaga, pues yo creo que como ellos lo recuerdan eso, como una etapa, digamos, negativa para el Sevilla, y aquí como que no se ha tenido muy en cuenta, tampoco era un Isco brillante que allí se saliera o que tuviera gestos, digamos, de mucho aprecio con su afición. Creo que se ha obviado mucho. Se metió al caballo de Troya, dentro de Sevilla. Literal. Pero es verdad que un se lado ha a ido. otro, ¿sabes a qué me refiero? Es verdad que se ha ido a Real Madrid, que aquí tampoco está muy bien visto que se vayan a jugadores a Real Madrid o Barcelona. Sí, pero al final Sevilla. cuando eres tan bueno, me refiero, no te queda más remedio, creo, que aceptar. Encima te Sí, pero yo dejaron... creo que se ve mejor que te vayas al City, por ejemplo, creo. Sí. Yo hablo de la opinión popular, ¿no? En general. Y luego, evidentemente, la salida al Sevilla yo creo que sí fue bastante polémica, pero yo creo que esa etapa, lo que digo, que fue negativa y que luego se pasó al Betis, que tampoco tenía una especial relación con el Málaga, evidentemente, porque son aficiones también enfrentadas históricamente y que no han tenido relaciones muy buenas. Pero es verdad que está en un Betis con Pellegrini, con Fornals, entonces yo creo que... Con Llorente. Está como todo muy coloreado, ¿no? Para que parezca todo más... Pero si lo ves digamos, ves el historial y ves Real Madrid y Sevilla Betis, por menos no me a duda gusta, lo la verdad, pusieron, sí, David. por menos a duda lo Ve a dónde pusieron vamos. por Sí, no pero sé, el tema está para mí en que Duda cambia directamente Málaga por Sevilla. Isco, cuando va a Y mi Sevilla es pregunta porque no sabe dónde ir y dice, oye, mira, me ha salido la oportunidad de Sevilla. Y cuando va al Betis, recuerdo que se queda 6 meses sin equipo, que llegó incluso a ponerse una foto del Málaga en Instagram. Y bueno, la gente, que Isco venía al Málaga, que Isco había firmado ya, vaya, que Isco lo presentábamos la semana siguiente. Porque Yo te claro pregunto. que deja lo de la ensalada, ¿no? ¿Cómo? Nada, obviamos. Yo te pregunto, Javi lo ha crucificado, porque ha dicho que no, que eso tal. Yo te pregunto, porque tu excusa, Salva, ha sido que como Duda vino al Málaga, pues ya digamos que se borra un poquito eso y que su último movimiento, digamos, es volver al Málaga y ya No, pues, tener el al revés, yo he justificado a Isco en el sentido de que Isco no ha ido directamente al Sevilla o no ha ido directamente al Betis desde el Málaga, él ha tenido vale, pasos. que pasó por otra. Claro, él ha Vale. tenido pasos. O sea, Yo para mí en eso no afecta. O sea, además, creo que yo no... una cosa digo, Isco es de mi pueblo. O sea, Isco es del Arroyo de la Miel. Te quiero decir, yo cómo voy a ir en contra de alguien de mi pueblo. Que no puedo. Que Isco para mí tiene que ser el hombre que lleve el brazalete por decreto. Punto y pelota. Es decir, la estrella de este equipo, y si algún día quiere volver al Málaga, yo lo recibo con los brazos abiertos y el primero que se compra su camiseta soy yo. Buen fanboy. Brazalete, Alfonso. Ya está. Venga, vamos. Que la gente lo ponga en los comentarios, ¿qué prefiere? O sea, ¿qué elegiría? Digamos Yo creo que esto tiras de corazón, ¿no? ¿Alfonso Herrero o Isco? Yo creo que la gente que le tenga un poquito de tirria a lo mejor a Isco por lo que ha decidido Pero durante los últimos años. yo hago una pregunta a lo mejor real. tira por Alfonso. ¿Hay alguien que le tiene tirria a Isco? ¿En Málaga? Yo creo que no. Bueno, Yo creo que el yo debate no le tengo, pero es posible. creo que hay. El debate es posible. Yo creo que no. Además, para mí, lo que un No es jugador mayoría, ha hecho. pero sí que habría. Para mí, lo que un jugador ha hecho en tu equipo no se puede borrar por lo que haga en otro. A no ser que, bueno, si se pega un beso al escudo del Sevilla, yo entiendo que mucha gente se cabrease. Fuera. Pero, no sé, a mí no me da para echar por tierra todo lo que hizo Isco en Málaga, que además se nos olvida muy rápido que Isco renueva para dejar 30 millones de euros en las arcas del Málaga. Es decir, que Isco podría haberse ido gratis y se lo lleva él todo. Y el Málaga, o mejor dicho, el jugador renovó para llevarse el equipo 30 millones de euros. Pero se lo lleva el Tani. Bueno, pero entonces, pero esto no es culpa de Isco, esto es culpa de quien nos dirigiese en ese momento. El hombre lo hizo con su mejor fe. Cambiamos de jugador. Venga, sí, mejor. Cambiamos de jugador, David. Extremo derecho. Había perdido totalmente el norte. Extremo derecho es un jugador que aquí tampoco hemos disfrutado porque, bueno, sí que lo tuvimos en la cantera, digamos que tuvo sus apariciones en el primer equipo muy esporádicas y tal, pero tampoco lo hemos tenido aquí en una temporada en la que pues haya tenido la oportunidad, ¿no? Estamos hablando de Juan Cruz, ahora futbolista del Leganés, que yo creo que ha sido una de las grandes sensaciones del equipo pepinero. Calidad sobrada, estuvo en el Betis también, que yo creo que ahí fue donde de verdad se hizo ver, ¿no? Se expuso, ¿no?, al gran público de Primera División, y ahora yo creo que en el Leganés pues es una pieza muy importante.
Y yo creo que encaja bien en este 11. Quizás no tiene tanto nombre como otros, pero yo creo que por rendimiento actual sí que se merece entrar. Sí, sí, sí. Un jugador que se nos marchó, como tú bien has apuntado, libre de aquí y es seguramente de esas gestiones de cantera, porque bueno, al final por Huijsen te pagan medio millón por un chaval de 14, 15 años, por Brahim, que ahora después hablaremos de él, ya me he adelantado yo, te Spoiler. pagan también una cantidad de dinero, pero al final este Juan Cruz se te termina marchando libre cuando ya era un jugador del que se hablaba mucho en Málaga, de oye, hay un chaval que se llama Juan Cruz, que tiene cositas, que patatín, que patatán, y bueno, en el Leganés lo está haciendo muy bien a las órdenes Yo de creo, Borja Jiménez. Yo creo que Juan Cruz con Hughesen es que directamente no llegó al primer equipo porque llegó otro equipo, te lo quitó. Juan Cruz sí que tengo esa sensación de que lo supimos aprovechar un poco. También es cierto que en el año en el que está también tiene mucha competencia en esa posición, eso es cierto, pero se Por, me queda también esa espinita clavada, ¿eh? por cierto, lo que esperemos que no se dé ahora con este nuevo pacto de canteras malaguistas es que aquí en este 11 no está Brian Zaragoza, porque el propio Brian dice que cuando él hace por probar con el Málaga lo declinan. Dicen que no tenía nivel para jugar en el Málaga y bueno, el Granada dice que sí, que tiene. Ahí se ha Y visto. ahí se ve dónde está hoy Brian Zaragoza. Pero bueno, esperemos que no sucedan muchas más como estas. Sé, por ejemplo, yo de un chico que es malagueño, que está jugando ahora en juveniles, que el Málaga también, de lateral, le da la patada y el Granada lo ha pescado. Vamos a ver, se llama Ángelo García. Esperemos que Ángelo dentro de unos años no la esté rompiendo con el Granada en el primer equipo, porque a lo mejor entonces también se nos quedaría un poquito de cara patidifusa, podríamos decir. La banda izquierda, ya me he adelantado yo. Brahim Díaz vino al Manchester City, pagó medio millón de euros, cerca de medio millón de euros, por el chaval del que Bueno, y más durante... cosas, ¿eh? Bueno, Que sí, se llegó a rumorear de que que le coches a la pusieron, que familia, le de que no pusieron, sé qué. sí, le pusieron supuestamente que sí trabajo, que sí casa, que sí esto, que sí lo otro. Le solucionaban prácticamente la vida en el día a día a su familia. Un Brahim que, bueno, es que, ¿qué decimos de Brahim? Es un jugador que ahora mismo la está rompiendo, que en el Milan lo hace muy bien, en el Manchester City llega a debutar también a las órdenes de Pep Guardiola, y un Brahim Díaz que seguramente por calidad, de los que están hoy plantados en el 11 y en actividad, bueno, Huijsen está muy bien, pero es que yo creo que lo de Brahim es un nivel superior, es un jugador que, no te voy a decir que sea titular en el Real Madrid, porque no lo es, pero es el jugador número 12. Yo creo que es el mejor jugador del Eso 11 es. que tenemos. Podría competir a lo mejor Huijsen, pero yo creo que no está tan asentado, ¿no? Como Brahim. Yo creo que es la gran estrella, quitando a Isco, que a lo mejor después de la lesión y demás, no sé cómo estará ahora. O sea, Pero yo creo que un Brahim Díaz, que es casi titular en el Madrid, o compite con la titularidad por esa titularidad en el Madrid, yo creo que es el MVP de este equipo. Y sobre todo, ya no por lo que es ahora, que hablaba Salva de cómo se lo lleva el City, es que Brahim en las inferiores del Málaga hablaba todo el mundo de él. O sea, desde que era, no sé, es infantil, que cadete, todo el mundo sabía quién era Brahim. Aunque no hubiese debutado en el primer equipo, aunque no hubiese entrenado, daba igual, todo el mundo sabía quién era. David, yo con el tiempo he hablado con gente que me ha dicho, yo cuando Brahim tenía 10, 11 años, iba a donde jugase ese día el Málaga por ver a Brahim. O sea, gente que se acercaba a ver a Brahim y que dice que cuando llegaba no era la única persona. Es decir, que para ver los partidos de Brahim se conglomeraba mucha gente porque ya se hablaba de Brahim como el chico que lo iba a romper y bueno, pues desgraciadamente nunca lo pudimos ver en Málaga. A mí sí que es uno de los jugadores que me gustaría algún día ver porque yo sí que siento... Yo creo que lo veremos. Yo creo que él tiene ese sentimiento de pertenencia hacia Málaga. Quiero creer. Yo es que le Yo lo quiero veo creer. más sentimiento, por ejemplo, que Isco. Que no digo que Isco no lo tenga, pero venga. creo que entre Isco y no, es Está verdad. justificado ya. Bueno, Yo creo, que mira, estoy repartiendo para todo el mundo, pero sinceramente, por gesto y por todas esas cosas, yo creo que Brahim lo ha tenido más y además es un Vale, pero jugador. que Isco ha subido sus fotitos a su Twitter. Que y a no estoy diciendo que Isco no lo haya tenido. Diciendo que está viendo el Al Málaga. mencionar todo, El Salva, verano no que me nos dio pongas en. Isco con la foto de Instagram, cuidado. Ese verano. Yo el tema de Brahim, el problema es que le veo es que todo este tipo de jugadores, que antes no existía esta posibilidad, pues cuando tengan 31, 32, 33, 34 años y ya, digamos, decidan dónde van y se vayan un poco del faro de si el Málaga sigue en segunda división. Yo creo que el tema de Arabia, América, Nadie todo va por ahí. esto, al final es una baza que está ahí. Entonces,
Yo creo que hay menos posibilidades que de jugadores de hace 10, 15 años que a lo mejor no tenían tantas alternativas que les puedan llegar cuando les llegue esa edad. Pero nada me encantaría más. Yo creo que el Málaga no ha tenido todavía ese jugador que haya sido una estrella y que en los últimos años pues la haya Lucas Pérez. quedado al Málaga. Brian, que además has dicho esto Pero de se ha hecho el Málaga, ¿sabes? has dicho esto Ya. has dicho esto de Arabia. Tenemos que recordar que él se decanta por jugar con Marruecos por parte del padre. Y lo que vengo a decir con esto es que en Arabia sabemos que los jugadores de origen musulmán, muchos también, pues atraen, gusta tenerlo en la liga, así que eso también podría ser interesante. Por cierto, David, te veo muy negativo, tío, me minas la moral, como diría Antonio Recio, ¿eh? Enrique, me minas la moral, 1999, tiene 25 años ese chaval. Te quiero decir, has dicho, cuando tenga 31 o 32, si es que el Málaga sigue en segunda, no. Igual estaba en primera. Claro. Igual estaba en primera y se viene con 27. Claro. De hecho, a lo mejor ni nos entra, ¿eh? Porque ¿a quién quita? ¿A quién quitas? Claro, ¿A quién quitas? Cuando tenga ya Brahim 32 años. Es que ya no nos viene tan bien. Ya no nos viene tan bien. Bueno, y terminamos con una doble punta. Hemos dicho que esto era un 11 full ofensivo. El hombre que va a continuación nos lo tira Javi. Un tío que se le sale el gol. Se le sale el gol, aunque en el Málaga es cierto que fue muy criticado y tampoco es que marcase muchos goles. Pero me refiero a Youssef En-Nesyri, que hemos hablado tanto del Sevilla, que resulta que es el pichichi del equipo, que lleva ya creo que 5 temporadas, ¿no? en este equipo. Y bueno, por nivel actual, creo que está claro, ¿no? En la delantera. Yo os hago una pregunta. Que levante la mano. ¿Quién, cuando En-Nesyri empieza a jugar en la Rosaleda, piensa que por ese jugador alguien iba a pagar alguna vez 20 millones de euros? Ninguno levanta la mano. Es que, o sea, me parece. Yo cuando vi que el Sevilla pagó 20 millones de euros por En-Nesyri al Leganés, dije, ¿esta gente? Pues oye, al final le han terminado dando la razón, porque fue jugador importante para ganar Europa League, fue jugador importante marcando goles y, como dice Javi, siendo pichichi durante varias temporadas del Sevilla Fútbol Club. Sí, es que ha habido temporadas que ha marcado más de 20 goles Sí, en el Sevilla, sí, me refiero. Que ha sido un jugador importante. Es cierto que en el Málaga también es cierto es que vino en una temporada, o sea, se fue de hecho en la temporada del año del descenso. Se fue en mitad, fue de temporada, es que ahora mismo no recuerdo exactamente bien, la de antes. Y bueno, no termina de rendir y mucha gente le sorprendía, ¿no? Ese fichaje por el Leganés, pero es que fue irse del Málaga, claro, fue en 2018, fue justamente antes del año del descenso, que tenía ahí un poquillo nubla la cosa. Marcó con Marruecos a España y después con el Leganés empezó a marcar también goles. O sea, yo creo que es el zasca más grande, ¿no?, que se le puede dar a la afición del Málaga, ¿eh? Sí. Yo creo que le faltaba, o sea, al principio recuerdo que se le criticaba también en el Sevilla porque iba un poco por esa línea de que tenía muchas ocasiones, pero quizá no transformaba tantas. Pero al final un delantero así que poco a poco ha ido creciendo y que ha tenido tantas oportunidades en un equipo en el que debería llegar mucho, pues evidentemente al final se ha acabado cotizando muchísimo. Y yo pensaba, o todos pensábamos, incluso deseábamos, que en algún momento se marchase a la Premier League por un traspaso incluso mayor, porque al final no nos olvidemos que el Málaga pues pescaba ahí su cuota, ¿no?, de formación, pero al final, pues bueno, ha acabado en otro sitio. Bueno, y ahora 19 millones y medio. Eso es, pagaron 20 kilos los turcos, cerca de 20 kilos los turcos por Youssef En-Nesyri. Y cerramos nuestro 11, David, ¿con quién? Pues mira, con un jugador que yo creo que era quizás el espejo, ¿no?, contrario de En-Nesyri. Si alguien, yo creo que por este jugador sí apostaba yo a que pagaran 20 millones de euros después de la temporada que hizo en el Málaga. Y nunca los pagaron. Hablamos de Sandro Ramírez. Que aquí pues yo creo que ha sido el delantero que más ha rendido. Pues no sé, habría que remontarse a épocas bastante pasadas, porque en primera división, evidentemente, Roberto pues lo hizo en primera federación, no es lo mismo, pero yo creo que en primera federación, o sea, en primera división no había un delantero tan influyente en el Málaga hacía muchos años. Era un delantero súper completo también, iba bien al espacio. Vino libre del Barcelona, correcto. Y yo creo que se adaptó mucho el equipo a él, pero al final funcionaba porque Sandro era pues parte fundamental. Muy buen disparo desde lejos. Verdad que lo intentaba muchísimo. Yo recuerdo que a la mínima que tenía opción de disparo lo armaba y acabó siendo parte fundamental. Es cierto que luego no nos explicábamos cómo fuera de Málaga
no rindió. Buah, hay una pues yo ocasión, te diría que- hay es una que- ocasión con la Real Sociedad, que la busque la gente en YouTube, que se queda delante solo de la portería y en lugar de darle al balón le pega al césped. O sea, eso te explica lo que fue Sandro fuera de Pero es que Málaga. no rindió ni al Es 20 que- o 30% de lo que era el Nada, Málaga. nada, Pero nada. es No, que es que para que ni nos hagamos una acercarse. idea, David con el Málaga mete 16 goles y es que lo más cercano que ha estado Es ha esa sido temporada. los 7 tantos esta misma temporada que lleva 7 goles con Las Sí, Palmas sí, sí. y la primera temporada en Las Palmas que también marca 7 goles, pero la temporada En segunda. completa, o sea, me refiero en segunda, claro. O sea, es que no ha rendido ni por asomo igual, porque en el Everton no marca ni la mitad de los goles, en el Sevilla no marca ninguno, Ah. en la Real ninguno, en Huesca, el Getafe. Valladolid 5. Huesca 6, o sea, es que el nivel que muestra en el Málaga es de los mejores delanteros no iba a decir de este siglo, ¿no? Porque en los primeros años hay algunos que también, top, pero pero- en la última década. Post-Champions el mejor, yo creo. Sí, en la última década el mejor, ¿eh? Sí. Pues Champions, yo estoy de acuerdo en esto. Un Sandro que eso, dejó 6 millones de euros y un Sandro que yo hoy le recomiendo a la gente que se siente a ver a la Unión Deportiva Las Palmas algún partido porque va a ver aquel jugador que un día vimos en la Rosaleda y que no está mayor, tiene 29 años, te quiero decir, no es un niño. Aunque jugando en otra posición, ¿eh? Es verdad que ha Sí. mutado un poquito ahí la Juega posición. en banda porque ahora juega en punta Fabio Silva, el portugués, pero vaya, a mí me gusta mucho Sandro, me gustaba en Málaga y me gusta mucho 21 Sandro años en la tenía, Unión cuando estaba en el Málaga. o sea, me gusta mucho ahora también en la Unión Deportiva Las Palmas. Este 11 quedaría con un banquillo para Roberto Fernández, siempre lo llevamos en el corazón y además como revulsivo te puede marcar, como ya vimos que le hizo al Real Valladolid en su debut en la primera división española, Iván Jaime Pajuelo, jugador que actualmente está en el Oporto, Luis Alberto, que en su momento en la Lazio pues la rompía y ahora está jugando ¿dónde, David? ¿En Qatar? Creo que está en Qatar. En Qatar está Luis Por Alberto. eso lo hemos dejado un poquito en el banquillo porque entendemos que ya está un poco fuera del radar. Sí, hemos puesto también en este banquillo a Víctor Gómez en el lateral derecho, jugador que ahora está en el Braga, y a Abkar, jugador del Deportivo Alavés. Alguien de defensa habrá que tener. Imagínate que tiene un día malo Huxen, pues oye, lo sacamos y tenemos que meter a alguno de estos dos que hemos mencionado. Y luego, aquí hay un hombre que el malaguismo se siente orgulloso al verlo en el banquillo. El gran Tete Morente, me alegro mucho por él porque se está saliendo en el Lecce de Italia. Y bueno, ya lo hizo en su momento bien también en el Elche. En el Málaga evidentemente lo hizo muy muy bien. Y Tete Morente sería otro de nuestros nombres de banquillo. Pregunta última para cerrar ya el vídeo, que además yo voy tarde cuando estamos grabando esto y me van a matar por llegar tarde. Pregunta última, que es, viendo lo que tenemos ahora mismo plasmado en pantalla, ¿a qué creéis que aspiraría este equipo en Liga? ¿A ganarla? ¿A meterse en Champions? ¿Europa? ¿Permanencia? ¿Descendemos 100%? Descenso ni de coña. De Europa. Podría A ver, estar yo creo que cerquita, ¿no? hay que matizar que evidentemente habría que tocarlo un poco porque con este Claro. 11 el de 6-7 goles no baja los Podemos partidos. ver un poquito de terrorismo futbolero, ¿no? Somos Claro. el equipo más divertido de ver de la Liga. Eso seguro. Quiero decir, ¿esto adaptable es? Hombre, yo creo que no, pero bueno. Si lo retocamos un poquito y si digamos solo por nombre y sin tener en cuenta pues en una disposición táctica normal contra un equipo que te plantee un partido, yo creo que son nombres para pelear Europa, sí. No creo que esté capacitado para pelear por la Champions, evidentemente. Pero yo creo que para estar en esa zona detrás del Villarreal, entre los Girona, Real Sociedad y demás, yo creo que podría dar para pelear. No digo para estar ahí sí o sí, pero... Digo una cosa, sacamos al Betis y nos metemos a nosotros, pero no porque tenga nada en contra del Betis, pero es que llevamos a Fornals, Diego Llorente e Isco actualmente en el Betis, pues es decir, el Betis ¿a qué está optando? ¿A qué está peleando? ¿Séptima plaza? Yo creo que este equipo, una séptima plaza... La Conference. te La puede- Conference. La Conference... De hecho, Javi va a meter el logo de la Conference ahí arriba. Una, Que lo vaya metiendo. una alegría en Copa del Rey, llegándote a semis e ilusionándote. Yo creo que esto también te puede dar esta gente. Pero sí que es un equipo muy ofensivo. Aquí falta un pivote, pero es que de verdad creo que en los últimos años no hemos dejado escapar a ningún pivote que nos tengamos que echar las manos a la cabeza. Si lo hemos hecho, que nos lo pongan por los comentarios y nos digan, chavales, os habéis dejado a este jugador. Nosotros, por nuestra parte, ponemos fin a este vídeo que seguramente de los que llevamos hasta el momento es el más rocambolesco de Proyecto Malaguista, pero para esto ha venido Proyecto Malaguista, para hacer vídeos de seriedad, sí, pero para hacer vídeos, pues, no de cachondeo, pero sí, ¿no? Como este que estáis viendo por aquí. Y nada, agradecer a la gente que ha estado al otro lado de la pantalla y volvemos en el día de mañana con la previa del Real Racing Club de Santander, Málaga Club de Fútbol.